principalmente conociendo o recordando, perdón, lo que es la histología. Recuerden que la piel es un epitelio plano estratificado que era atomizado con proyecciones de tejido conectivo, donde se subdivide en un estrato córneo, principalmente queratocitos, un estrato lúcido, que son células epiteliales con núcleo epipnótico, un estrato granuloso, que tiende a ser igualmente células de tipo plana, pero con un núcleo más marcado, un estrato espinoso, donde la célula tiende a ser plana, pero de menor tamaño, y el estrato basal, que son células de escaso citoplasma y de núcleo prominente. Eso cuando nosotros estamos leyendo una citología, células basales, tomamos en cuenta que, o células parabasales, que serían esta parte del estrato espinoso, son lesiones que son de tipo lacerativas o ulcerativas. Esa es la parte importante de conocer los estratos, los epitelios. Saber cuál es el tipo de lesión, porque si tenemos un aumento de células queratinizadas, lo que estamos presentes es una hiperkeratosis, y las hiperkeratosis van más asociadas a procesos micóticos. Pero si tenemos células parabasales, aumento de células epiteliales nucleadas, estamos presentes en, por lo general, agentes traumáticos, laceraciones, cortadas, XY, o infecciones pustulosas. Eso es lo importante de conocer los estratos de la piel. Por debajo de eso está el subcutáneo, que es donde está la parte principalmente vascular. Y comenzamos nosotros describiendo los tipos de lesiones en piel. Tenemos las lesiones primarias. Donde las lesiones primarias están las lesiones pigmentarias. Máculas, que son manchas o lesiones por cambios de coloración de 1 o menor de 1 centímetro. Ejemplo, la mácula por variación de melanina. De manera que el aumento de su cantidad producirá una mácula hiperpigmentada desde un tono marrón claro hasta el negro. La disminución de la melanina produce máculas hipopigmentadas a consecuencia del vitiligo. En pocas palabras, una melanina aumentada es un vulgar lunar, o disminuida de menor a 1 centímetro es a consecuencia del vitiligo. Y se llama parche cuando estas lesiones o este cambio de tensión es por encima de 1 centímetro. Tenemos alteraciones de los vasos sanguíneos, donde comenzamos con los abones, que son áreas subelevadas con edema y eritema de color rosado a rojo. Pero resulta que ellas responden al isquemia, porque no es nada más que dilatación o vasodilatación focal, que es diferente por alteraciones vasculares, que es extravasación sanguínea, donde englobamos petequias cuando son puntilladas menores de 1 centímetro o esquimosis cuando son mayores de 1 centímetro. Esto es una petequia, esto es una esquimosis. Son básicamente lo mismo, lo que cambia es el tamaño. A diferencia de esto, porque puede ser pequeña, pero es rosada. Porque aquí lo que hay es una vasodilatación local o focal. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? Que estos, los jabones, responden a la isquemia. ¿Cómo es eso? Nosotros presionamos y podemos observar el blanco. Aquí no, porque aquí se extravasó la sangre, se quedó en el subcutáneo y no es capaz de eliminarse, no es capaz de filtrarse, sino con el tiempo que se ha absorbido. Tenemos las pápulas,
que son lesiones sólidas, menor de 1 centímetro, igualmente son zooelevadas porque lo que producen es una elevación ligera de la piel, pero está englobando desde el estrato basal hasta el estrato córneo. Pueden originarse por proliferación de las células de la epidermis. Pueden ser llamadas también las vulgares verrugas, hipertrofias, y cuando están por encima de 1 centímetro lo llamamos placas. En este caso podemos observar una zona zooelevada de gran tamaño con una proliferación de las células epidermis, de las células de la epidermis. Esto es muy común observarlo en la dermatitis piotraumática o la popular mancha caliente. Lo otro, igualmente estamos en lesiones primarias, son los nódulos, que son lesiones sólidas, profundas, porque están por debajo de la piel, de lo que sería la epidermis, más palpables que visibles, y a veces con relieve, de tamaño variable y de cubierta por epidermis normal. O sea, está en una lesión zooelevada, pero está por lo general por debajo de la piel. También tenemos las que contienen líquido, que si es un líquido no inflamatorio, lo llamamos vesícula. Lesiones de contenido de líquido menor a 0.5 centímetros. O ampollas cuando son lesiones que contienen líquido mayor a 1 centímetro. Pero resulta que esta vesícula o esta ampolla se infecta. Caen bacterias, se reproducen, mueren con células inflamatorias y forman la pus. Y la llamamos pústulas. Lesiones son elevadas, contenido purulento hasta 1 centímetro. O abscesos, que son lesiones o elevadas con contenido purulento mayor a 1 centímetro. En este caso tenemos una pústula y en este caso tenemos una vesícula o una ampolla. Lo importante de esto es que cuando nosotros introducimos, hacemos una función en esa lesión que está intacta, inerte, sin ningún tipo de infección, y lo evaluamos al tejido microscópico, hacemos un frotting, vamos a conseguir neutrófilos por debajo de 30 células por cambio. A diferencia de esto, que aquí vamos a hablar o vamos a observar neutrófilos o polimorfos nucleares por encima de 30 células por cambio. Y esto es patológico. Esto puede ser a consecuencia de fricción, calor, cualquier cosa que pueda producir una vesícula. Lo otro de las lesiones primarias también podemos observarlos como lo es un tumor, que no es nada más que la proliferación celular no inflamatoria, o sea, no tiene ni neutrófilos, ni linfocitos, ni nada, benigna o maligna, con tendencia a continuar y persistir en el tiempo. Después pasamos a las lesiones secundarias, que no es nada más que la evolución de una lesión primaria. A consecuencia de un proceso inflamatorio como la epidermitis, podemos generar una resequedad en la piel y formar escamas, que son lesiones secas derivadas de un estrato córneo. Un proceso inflamatorio que inflamó la epidermis, lo hizo por tiempo prolongado, produjo una hiperplasia, pero cuando se logró solucionar, disminuyó la lesión y formó escamas. O una lesión pustulosa, accedada, de forma vulgar, reventó y formó el collaret epidérmico, que son lesiones descamativas secundarias a la ruptura y desecación de la vesícula o ampolla, que lo que vamos a conseguir es eso. Eso es un collaret epidérmico.
Tenemos las costras, que no es nada más que una lesión que se produce por desecación de un exudado. No hemos entrado a la membrana basal todavía en cuanto a lesiones de piel. Pueden formar costras, pero principalmente secreción o secado de exudados, mas no es un corte profundo. Aquí tenemos después la liquenificación, que no es nada más que un aumento del grosor de la epidermis y a veces de la dermis, como consecuencia de rascarse durante un tiempo prolongado. Muy característico de lesiones por ectoparásitos. En este caso serían los ácaros. Es un característico de la demodicosis. Y aquí tenemos algo importante, la diferencia entre erosión y úlcera. La erosión es la pérdida de la sustancia superficial de la epidermis, o cuanto más dermis papilar. La superficie es húmeda y exudativa y se cura sin dejar cicatriz. Las erosiones pueden ser de evolución de unas ampollas, rojas cuando son circunscritas. ¿Qué pasa? En estas lesiones, si lo hacemos o tenemos esta imagen donde aquí tenemos la membrana basal, vemos que la lesión que se está observando no afecta el estrato basal. Quiere decir que cuando hay una lesión que afecte solamente incluso hasta el estrato espinoso, lo único que va a tener es exudado o un transudado modificado. Hasta aquí es donde nosotros tomamos la lesión de citología por raspado cutáneo. Hasta aquí no tiene que salir sangre, porque los ácaros, porque normalmente nosotros hacemos estudios de raspado cutáneo es para identificación de ácaros, que recuerden que el ácaro forma cavernas dentro de la epidermis. ¿Y cómo lo podemos observar? Haciendo un raspado, eliminando solamente el estrato superficial de la epidermis. No tiene, vuelvo y repito, que salir sangre para poder hacer un diagnóstico de esto. No es que hay que raspar hasta que salga la sangre, no. El ácaro no atraviesa la membrana basal. Porque cuando atraviesa la membrana basal, lo llamamos úlcera. Los ácaros no producen úlceras. Pero resulta que cuando se rompe esta membrana basal y se expone todos los vasos sanguíneos que se encuentran en este subcutáneo, deja cicatriz, que puede ser profunda o formar un queloide y verse superficial, simplemente por acúmulo de tejido o de contenido fibrinoso. Pero esta es la principal diferencia entre una erosión que no afecta la membrana basal y una úlcera que sí rompe la membrana basal y deja cicatriz. Una erosión no. Por eso que estas lesiones donde no hay sangrado, sino que simplemente hay exudado o incluso transudado, no deja cicatriz. Tenemos los comedones, que es el acúmulo excesivo de queratina, sebo y restos celulares en el interior de un folículo piloso, los vulgares puntos negros. Y la cicatriz, que no es nada más que la reparación de una úlcera. Vamos a englobar todos los métodos diagnósticos de la piel acá, porque básicamente todos son en los mismos. Tenemos primero la técnica de Wood, que no es nada más que se observa verde manzana sobre los tallos afectados con el metabolismo del triptófano, que ejercen algunos microorganismos fúngicos, como lo es el Microsporum canis. Es una lámpara de luz negra. ¿Qué pasa? Nosotros podemos sospechar de lesiones fúngicas y ser negativos a la técnica de Wood, porque para que sea positivo la técnica de Wood,
tiene que ser del microorganismo de tipo microspor. Un trichophytum no va a producir blue verde, o va a ser negativo a la técnica de Wood o a la lámpara de Wood y ser una lesión fúngica. ¿Entienden esa parte? Sí. Si no tiene el metabolismo del triptófano, a pesar de ser un hongo, va a dar negativo. El raspado cutáneo, sobre todo para Sarcoptes escabiel, recuerden que no es nada más que una erosión de la capa superficial de la dermis. El estudio citológico puede ser raspado por impronta, por cinta adhesiva, por hisopado o por punción por aguja fina. Recuerden que el estudio citológico es el estudio de las células, en este caso de la piel. Aquí podemos observar y dar un diagnóstico si es una hiperkeratosis, una impronta puede diferenciar lesiones lacerativas de ulcerativas. La cinta adhesiva sirve mucho para malacesia y para Demodex. Porque recuerden que el Demodex está pegadito al folículo piloso. El Demodex siempre se queda aquí. Él siempre está en el folículo piloso. Él no está escarbando, metiéndose por todos lados, no. Y por eso es que el Demodex no es contagioso. No se transmite de una perra a otra. Porque siempre se queda aquí. ¿Sabe? Los hisopados, cuando vemos lesiones ulcerativas, lacerativas, infecciosas, y tenemos que hacer un diagnóstico. Si tenemos un hisopado, una lesión ulcerativa pustulosa o simplemente lacerativa y vemos un aumento del infiltrado polimorfonuclear, lo catalogamos como inflamación, porque tiene abundantes polimorfos. Pero si tenemos una lesión ulcerativa, lacerativa, donde no hay polimorfos, sino lo que hay son células irregulares, vamos a englobarlas así, irregulares, es o puede ser tumoral. Porque el tumor de células escamosas, recuerden que produce lesiones lacerativas, ulcerativas. No es una masa sólida como la mayoría de los tumores. Por eso, un hisopado, en estos casos, puede orientar a un diagnóstico. Pero vuelvo y repito, es orientar a un diagnóstico. Una citología no es diagnóstico definitivo, es orientación diagnóstica. El diagnóstico definitivo lo haríamos con punto. No hay más. Biopsia es el diagnóstico definitivo en todos estos casos. Y esto, si hay polimorfos nucleares, lo llamamos un proceso inflamatorio de origen, si vemos bacterias, infeccioso. Pero si no vemos polimorfos nucleares, sino que vemos células irregulares, puede ser de origen tumoral. Y la punción por aguja fina. Paiko, agradecido. Dame un momento, disculpen. Lo podemos hacer mediante hisopado o lo podemos hacer también mediante punción por aguja fina. Estos son los primeros pasos que debemos establecer cuando se nos presenta alguna lesión de tipo ulcerativa, nodular o tumoral. Estos son los dos primeros pasos que debemos tomar, siempre, por lo menos para tener una orientación diagnóstica y ver
de manera definitiva si va a hacer o no el tratamiento, si van a utilizar antiinflamatorios, si van a utilizar esteroides o si van a usar antibióticos. Porque tienden a observar, por ejemplo, llevan un paciente de carácter felino, de especie felino, con lesiones puntulosas, lacerativas en el rostro, y resulta que ustedes le colocan como tratamiento antiinflamatorios y antibióticos. 5 días, 7 días, que es lo mínimo para un antibiótico, y vuelve los 5 o 7 días peor con la lesión. Resulta que ustedes le enviaron antibiótico a un tumor de células escamosas, donde no le hizo absolutamente nada. ¿Entienden esa parte? Por lo menos tienen que tener una orientación diagnóstica mediante un hisopado con una punción de aguja fina, por lo menos como básico, para tener un diagnóstico presuntivo. Presuntivo. Estudio citológico es presuntivo, no definitivo. Ok. Ahora sí comenzamos con los problemas o las enfermedades de piel. En este caso comenzamos con una patología llamada intertrigo. El intertrigo no es nada más que una dermatitis de los pliegues. Pioderma de superficie, no afecta a la membrana basal, que afecta a la capa córnea de la piel, produce infecciones en las zonas de los pliegues poco aireados y constantemente húmedos, produciendo un crecimiento bacteriano excesivo. Todos estos pliegues, donde le dificulta entrar al aire, donde se mantiene siempre húmedo, es un ambiente propicio para crecimiento tanto de bacterias, incluso de hongos. Las áreas principalmente afectadas: facial, labial, vulvar, cola, pliegues interdigitales, axilar, inguinal y mamario. Predisposición racial: todas aquellas especies que después del pellejo. Diferente al linfético. Ojo con esto, muchachos, porque siempre lo digo en la clase, que hubo una bachiller que en este caso me preguntó por esta enfermedad, que lastimosamente algún colega que no conocía mucho vio estas lesiones de tipo purulenta en las zonas desprovistas de pelo en un cachorro. Y tuvo un mal diagnóstico pensando que era una fase de septicemia grave y colocó a dormir en la pasa, que ha llegado cualquier cosa, y cuando entras al ámbito laboral te vas a dar cuenta de cualquier locura. Ojo, impétigo, diferente intertrigo, es una infección bacteriana no contagiosa que afecta a perros jóvenes de meses, con mayor predisposición en las zonas desprovistas de pelo, axilas o ingles, pústulas subcórneas que pueden o no ser pruriginosas. Y aquí partimos con el principal punto: ¿cuánto tiempo duran los anticuerpos maternales? 16 más o menos, pero 45 días aproximadamente. Ese periodo donde ya empiezan a agotarse estos niveles de anticuerpos maternales no es la fase de donde pasamos de una inmunidad innata en cero a una inmunidad adaptativa, a adaptarnos al entorno. A partir de esos 45 días, nosotros empezamos, incluso nosotros como personas, desde niños, bebés, empezamos a entrar en contacto con el entorno. Porque en esos primeros días de vida tenemos altos los anticuerpos maternales, pero son anticuerpos, no células.
¿Y quién produce los anticuerpos? Los linfocitos. Los linfocitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida de que van bajando los niveles de anticuerpos, el contacto con cualquier antígeno va a ser elevado. Elevado en el sentido de que un micrococo, un estreptococo, un estafilococo coagulasa negativo que toque alguna superficie de piel va a generar infección. ¿Y qué es lo más común nosotros observar? Cachorritos que pegan la panza. Al estar en contacto con todas esas infecciones, todas esas bacterias, todas esas cosas que pueden conseguir en el piso, y están en contacto con los folículos pilosos expuestos, pueden generar foliculitis, que es el impétigo. Son infecciones en esta zona desprovistas de pelo. Y es normal porque el cuerpo se está adaptando a esas bacterias que consiguen el ambiente. Otro punto importante, que podemos conseguirlo, porque ¿quién está enfrentándose a eso? Los linfocitos y los neutrófilos, no menos importante, porque si no fuesen los neutrófilos, no genera el pus. Porque recuerden que los neutrófilos, tanto los macrófagos, afectan fagocitosis, y esa fagocitosis genera, destruyen esas bacterias, esas células, para un fragmento de esa bacteria, ellos poder exponerlo por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, para que sea reconocido por el linfocito. Esos receptores de complejo mayor de histocompatibilidad hace que ese linfocito genere anticuerpos. Que cuando genera esos anticuerpos, mediados por células linfocitarias de tipo B, linfocitos tipo B, hace que esos anticuerpos estén en contacto con esas bacterias y generan inmunidad. Pero para que haga todo esto, tiene que pasar todo esto. Y si pasa todo esto, recuerden que entre los primeros 45 días, de 6 a 8 meses, es normal conseguir linfocitosis. Linfocitosis es normal. Pero es por eso. Todos los cachorros, desde los 45 días, incluso pudiendo llegar hasta los 8 meses, pero es un poco raro, pero puede pasar, podemos encontrar animales con linfocitosis sin ninguna afección viral. Porque es normal. Porque el cachorro se está adaptando al medio, al entorno, y está generando anticuerpos anti el ambiente, para que un polen, para que la tierra no le genere alergias. Eso es normal. Eso se llama adaptación al ambiente, por eso es que se llama inmunidad adaptativa, que se adapta al entorno. Y siempre vamos a conseguir en cachorros linfocitosis y ser normal. Claro, acá no estamos presentes a una enfermedad viral. ¿Alguna duda? ¿Está esto claro? Lo que quiero decir entonces es que si nosotros conseguimos linfocitosis, lesiones pustulosas en un cachorro, es impedido. Y esto tiende a ser autolimitante. Por esto, porque hasta que el cuerpo no adopta anticuerpos ante el ambiente, no se cura. ¿Lo puede limpiar? Sí. ¿Lo puede dejar así? También. Y eso se va a adaptar al cuerpo y él va a curarse. Por eso se llama autolimitante. Tiende a ser normal. Se asegura el sol. Lo que podemos hacer es estimulación, vitaminas, ácido fólico, estimular al cuerpo.
Y siempre digo que cuando nosotros tenemos lesiones en cachorros, no usemos antibióticos. Porque recuerden que los cachorros están adaptándose a ese ambiente, a ese cuerpo, a esas infecciones, que cuando se vuelvan a enfrentar a esa bacteria que le produjo esto, no va a ser lo mismo. Es como una vacuna. Los linfocitos están actuando aquí. Otra cosa que podemos observar en animales jóvenes es reactividad de los ganglios. La reactividad de los ganglios es normal, porque ¿dónde se producen esos linfocitos y esa maduración? En los ganglios linfáticos. Todas estas antígenos, todos estos antígenos tienen que migrar hasta el ganglio linfático para poder generar anticuerpos. Y reactividad de los ganglios en cachorros es normal. No necesita función para decir que es un adenoma, no necesita otros estudios complementarios para decir que es un adenoma o un linfoma. No, un cachorro con un ganglio linfático reactivo es normal. Ok. Por eso se puede decir 8. Foliculitis bacteriana. La foliculitis bacteriana superficial es una infección, aquí sí, de origen bacteriano que afecta a los folículos pilosos de la zona epidérmica, siendo secundaria a otras dermatopatías. Su principal agente etiológico es el Staphylococcus intermedio, específicamente el Staphylococcus pseudointermedio, que es mi tesis de este año, pero es la lesión o la bacteria más común en animales, que sería el equivalente para nosotros del Staphylococcus aureus. El problema está que tanto el Staphylococcus intermedios y pseudointermedios y el aureus tienen una particularidad, de que hay algo que se llama el SAM, que es Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y esa meticilina vamos a englobarlo en todos los beta-lactanos. Y ahí englobamos penicilinas, ampicilinas, cefalosporinas, meropenicas, carbapenemas, monobactámicos, cefalosporinas de todas las generaciones, penicilinas, ampicilinas sulbactam, amoxicilina más ácido clorhidrato, todo lo que sea beta-lactámico es resistente, no le hace absolutamente nada. Por eso es tan resistente y no responde a tratamientos. Distribuyéndose de forma focal o multifocal, porque lo que afecta es el folículo piloso, presentándose en forma de pápulas y pústulas. Secundariamente aparecen costras y collaretes epidérmicos, alopecias y erosión, porque recuerden que los estafilococos o todos los gram positivos tienen el peptidoglucano, y ese peptidoglucano lo que producen son toxinas, y esas toxinas son citolíticas. Y por eso producen estos factores, otros procesos inflamatorios, lacerativos o ulcerativos, que si fuese un gran negativo lo que producen por lo general son pus, porque se engloban, se encapsulan. Ellos no. Esas toxinas son capaces de destruir todas las células, capaces de producir procesos inflamatorios y no ser pustulosos. Por eso es que cuando ustedes tienen una orientación diagnóstica, si ven un proceso infeccioso que pueda producir no pústula y produce celulitis, por lo general es un gram positivo. Pero si forma abscesos que son circunscritos, es un gran negativo. Y eso lo orienta más, porque si es un gran negativo, no vamos a utilizar un beta-lactámico, porque los beta-lactámicos por lo general son para la pared celular de los gram positivos, al glicopolisacárido, que no lo tienen los gran negativos, porque el gran negativo tiene el lipopolisacárido, que son lípidos. Después tenemos la dermatitis piotraumática, la popular mancha caliente, considerada también como biodermatitis de superficie, aunque son lesiones autoinducidas
que se manifiestan en zonas regionales eritematosas, exudativas, inflamadas y pruriginosas, produciendo placas. ¿Qué es esto? Normalmente cuando hay lesiones de hipersensibilidad de tipo 1, que ya vamos a hablar de ellas, hay una zona que, por ejemplo, se infectó un folículo piloso, produjo prurito, el animal se lamió. Recuerden que el lamido, el movimiento o al rascarse estimula a los mastocitos a liberar mayor cantidad de histamina. Mayor cantidad de histaminas, mayor prurito. Y empiezan a lamerse, empiezan a lamerse, empiezan a lamerse. Y llega un punto de que liberan tanta histamina y liberan, y pasan la lengua tantas veces que producen una lesión lacerativa, no ulcerativa. Es una laceración. Eliminan la capa superficial de tanto rascarse. Cuando ustedes se aplican y se rascan, hasta lacerarse la superficie. Lo que recomiendo es que no se rasquen al principio. Intenten colocar cremas y evitar que se sigan liberando histaminas, porque va a llegar a un punto donde se van a lesionar. Pero como esto es la combinación del rascado excesivo por la lengua, que hay tantas bacterias, se infectan y lo llamamos mancha caliente. Esto es la dermatitis piliotraumática. El diagnóstico se va a hacer fácil. En todos estos casos se basa en la evidencia de los signos clínicos del paciente y la anamnesis. El laboratorio por lo general es normal, porque no son lesiones que afectan de nivel sistémico. El leucograma infeccioso pudiese observarse en algunos casos, sobre todo en la dermatitis, la piodermatitis, que son lesiones focales del folículo. Pero principalmente el diagnóstico es citológico. De la pústula intacta se puede hacer mediante cinta adhesiva o por un hisopado, evidenciando la presencia de abundantes bacterias intra y extracelulares, porque recuerden que las bacterias pueden estar fagocitadas, con infiltrado leucocitado. Y a eso voy. Cuando ustedes hagan un estudio citológico y si ven deficiencia o escasos polimorfonucleares, ustedes se van por un proceso inflamatorio no infiltrativo. Pero si ven abundantes polimorfonucleares, sí hay un proceso infiltrativo infeccioso, que es lo que diferenciamos de una itis de unosis. Si es infiltrado polimorfo o si no hay infiltrado polimorfo. Si no hay infiltrado polimorfo es donde vienen los problemas, porque por lo general son malignos o neoplásicos, para no llamarlos todos malignos. El tratamiento en estos casos: corregir los factores predisponentes del pioderma y atacar la causa subyacente. Si es un intertrigo, limpiar la zona de los pliegues. Si es un impétigo, lo pueden dejar quieto o no, le pueden solamente limpiar la zona. Si es la piodermatitis, estimular el sistema inmune del cuerpo, principalmente. Limpiar las zonas afectadas con antisépticos, principal paso. Soluex, betadine o clorexidina, antisépticos que se pueden utilizar y no ser irritativos. El betadine para algunos animales es tóxico, así que para eso tenemos el Soluex, que es un jabón, o la clorexidina, que la podemos utilizar de uso odontológico, que es el peridón. El uso de champú con antisépticos, antipruriginosos, como es el Neles, o antiseborreicos con peróxido de benzoilo, que también ayudan para tratamientos con problemas de piel. Aplicar ungüentos a base de antibióticos en las zonas afectadas si vemos una zona afectada por un. Pero, importante, ungüentos, cremas, no estamos pasando nada por vía sistémica. Y es en la zona afectada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes estén tratando problemas de infecciones, lesiones en piel, que el último sea antibioterapia de tipo sistémica. Porque, como lo dije hace tiempo, el gasto cardíaco es el volumen sanguíneo pasado en un minuto. Toda la sangre que pasa por el corazón en un minuto. Que de todo este gasto cardíaco, que es básicamente el volumen total de sangre, solo el 2% llega
piel. A piel, no a subcutáneo. Tenemos la membrana basal. Tenemos la membrana basal. Y por debajo de la membrana basal tenemos el subcutáneo. Aquí están los vasos sanguíneos, el subcutáneo. De esta forma es que ellos irrigan la membrana basal para que estimule el crecimiento de las células y ellas puedan proliferar hasta llegar a la superficie donde no hay irrigación. Por eso es que hay células muertas, células queratinizadas, células de protección, células impermeables. Esta es la capa de protección del cuerpo, porque la irrigación llega hasta acá. Entonces, un antibiótico para una lesión de piel sistémico no tiene buen efecto. Y lo que tiene es que corregir la lesión focal. Baños, limpieza de herida, pero focalizadas en la zona afectada. El antibiótico sistémico no es efectivo o muy poco efectivo porque lo que le llega es el 2% del gasto cardíaco. O sea, todos los niveles en cuanto a la farmacocinética de ese fármaco, cuando llegan los niveles plasmáticos, ese fármaco actúa en todo el cuerpo y solo el 2% de ese fármaco actúa en piel. ¿Y quién se ve afectado? La flora respiratoria y la flora gastrointestinal, produciendo animales con bioderma que le colocan antibióticos y generan diarreas. Y es porque le mataron toda la flora intestinal a consecuencia de que quisieron corregir un problema de piel. Lo último que tienen que corregir es problemas de piel con antibióticos de vía sistémica. Haga énfasis en esto. Piensen y actúen y usen los antibióticos de forma lógica. ¿Ah? Ah, bueno, también. Todo depende de dónde esté la lesión, porque hay estético, hay intertrigo, si hay lesiones en el rostro no va a hacer gran cosa. En el caso de los piodermas profundos se usan antibióticos vía sistémica, pero en este caso son piodermas profundos que llegan hasta el subcutáneo. Aquí podemos tener una tabla de los antibióticos que siempre se las pongo acá, pero principalmente es para orientarlos en cuanto al uso de antibióticos en las líneas de antibióticos. Primero utilizamos ampicilina, amoxicilina, tetraciclina y sulfonamidas y penicilinas solas. Estos son los antibióticos de primera línea, antibióticos básicos. Y es amoxicilina, no amoxicilina más ácido clavulánico. Es amoxicilina sola. Es ampicilina, no ampicilina más sulbactam. Es ampicilina sola. Y es penicilina G. Puede ser procaínica, benzapílica o sódica. Estas son las primeras líneas de defensa. De aquí para abajo siempre se recomienda de acuerdo al antibiograma. Si ustedes están diseñando una terapia antimicrobiana donde le colocan la primera línea de defensa y no hay respuesta, les recomiendo que usen un antibiograma para establecer una terapia efectiva, porque puede ser resistente a lincosamidas como la clindamicina, puede ser resistente a macrólidos como la eritromicina o acitromicina, a sultrimethoprim sulfametoxazol, a cloranfenicol, amoxicilina más ácido clavulánico o incluso a las cefalosporinas. Puede ser resistente a todo eso. O, no menos importante, a los carbapenémicos o las quinolonas, que tienen demasiada resistencia a quinolona. Y ahorita lo último que uso es una quinolona porque ya sé que todo está resistente. Vamos a dejar esto para el lunes.
dermatofíticos.